Como están amigos, hoy les traigo el resumen mensual de La venganza del sabueso del clan de la espada. Anteriormente la matriarca le pedía revisar su bolso al chamán de la tribu. Y Bichir con anterioridad le había preguntado el origen del chamán a Aidien. Ella le decía que, el chamán no era nativo, su origen no fue revelado, pero había escuchado que un chamán lo capturó como esclavo y lo llevó a su tribu. Pero este terminó matando al chamán que estaba planeando una rebelión y robó su magia. Fue ascendido de esclavo a chamán por su intervención en la rebelión. Después hizo todo lo posible para adaptarse a la tribu, asumiendo todo tipo de tareas, empezando por limpiar lo más asqueroso. También era voluntario como cebo para presas peligrosas durante las cacerías. Sin embargo, fue reconocido como miembro oficial de la tribu hasta que ya fue un anciano. A medida que envejecía empezó a codiciar todos los privilegios que en su juventud no pudo disfrutar. Así que sobrepasó la autoridad de la matriarca de la tribu, solo para conseguir poder, sin importarle los daños causados. La matriarca le reiteraba que le enseñe lo que tiene en el bolso. Al no tener opción, el chamán acepta, le decía que solo llevaba harina que le sobró después de terminar los rituales. Pero hace como si se le resbalara de las manos, tirándolo al río. Le decía que ya era viejo y tenía las manos temblorosas, pero la matriarca le dice a Bichir que nuevamente tenía razón. Tal como se lo había dicho, el chamán hizo lo que Bichir le dijo. Bichir le dice que con esto no había forma de saber qué antídoto era el que estaba en el bolso. El chamán estaba molesto por lo que estaba insinuando, ya que pensaban que era él quien fue el responsable de esparcir el veneno por el bosque. Le pedía a la matriarca que lo castigara, ya que había incriminado a una persona inocente, manchando la reputación del chamán. La matriarca le decía que tenía razón, no era correcto incriminar a otra persona sin pruebas. Y ya que decía ser inocente, le ayudaría a proteger su honor y orgullo. Esto le agradaba al chamán, incluso si era la matriarca, no podía castigar al chamán de la tribu sin ninguna evidencia. Entonces la matriarca ordena que se proceda con la Ilíada. Esto había asustado al chamán. La Ilíada, cuando un conflicto no se puede resolver, la solución en la tribu es usar la fuerza para resolver la situación y seguir la opinión del ganador. Su nieto aún se acerca, le decía que siempre había dicho que las tradiciones de la tribu eran importantes. La Ilíada era una tradición de la tribu, y le pedía que muestre cómo protege las tradiciones. El chamán lo estaba maldiciendo por dentro, pero termina aceptando. Le dice a Bichir que se llevaría a cabo en 4 días, en la noche de la primavera luna llena. Pero Bichir le dice que no será así, ya que la persona desafiada tenía la prioridad para escoger la fecha, tradicionalmente era así. De hecho, las evidencias y las pruebas no significaban nada, todo era parte del plan de Bichir, necesitaba crear una situación en la que no tuviera más opción que proceder con la Ilíada. Iniciaría el combate ahora mismo. Más tarde se reunieron en el campo de combate, y la matriarca daba inicio a la Ilíada. Esta Ilíada se desarrollaba en un círculo hecho de guerreros, ya que los cobardes que huyen del área debían ser castigados sin piedad. Detrás de la matriarca, en la montaña de los antiguos guerreros, se encontraba la tumba de sus ancestros. Aunque sus antepasados observen, nunca perdonarían el comportamiento inapropiado. Ya que sus antepasados juzgaban lo que estaba bien y lo que estaba mal, así que decidirían quién es el ganador. Y como guerreros de la tribu, debían demostrar que sus ancestros tienen razón. La mayoría de las personas de la tribu estaban con Bichir, esto ponía aún más nervioso al chamán, ya que nadie estaba de su lado. Pero no tenía tanto problema, ya que si gana, dejarían de gritar su nombre. Además, en la Ilíada no necesariamente se deben usar solo armas, con una gota de su sangre había invocado esqueletos. Le pedía a estos que vigilen los alrededores y le avisen si lograban ver a Bichir. Por mucho que se esfuerce, Bichir solo llevaba 2 años en el bosque, no había manera de que esté más familiarizado que él con el bosque, quien vivió 70 años en ese lugar. Solo debía mostrarse, y se encargaría de dispararle en el momento en que lo viera. Pero Bichir ya estaba detrás de él observándolo. Monte silencioso, lo obtuvo matando al maestro del pantano, era una habilidad similar a la de la bestia, se acerca silenciosamente a la presa sin ser notado. También bloqueaba los sonidos a los alrededores, lo que era útil para los asesinatos.
Después de todo, el chamán no era uno falso, al ver que incluso sabía usar el arte de resucitar a los muertos, quizás sea originario de la tribu de chamanes, pero eso no cambiaba nada. Bichir salta del árbol en medio de los esqueletos, en un instante termina destruyéndolos. Todo esto sin que el chamán se dé cuenta, estaba sonriendo ya que pensaba que Bichir estaba tan asustado que ni siquiera podía hacer el primer movimiento. Pero en ese momento es atravesado por la daga de Bichir. No sabía en qué momento, ni siquiera había escuchado el sonido de las hojas siendo pisadas. Muchos estaban asustados, en un instante se había decidido al ganador, decían que sus ancestros juzgaron la situación, decidieron que ni siquiera valía la pena escuchar las palabras del chamán. Este chamán no había muerto al instante, aún seguía vivo, le dolía, podía sentir como si sus heridas lo quemaran, no quería morir. Había soportado años de humillación para sobrevivir en la tribu, no era justo que todo termine de esta manera. ¿Por qué Bichir tiene que tener todo lo que él no tuvo? No podía perdonarle, ese bastardo del imperio le quitó todo lo que él debía tener. Aquellos que lo ignoraron y lo menospreciaron, incluso la tribu que lo abandonó. Todos ellos. Bichir le preguntaba a Aún si quería matarlo con sus propias manos, este decía que no, pero si lo dejaban así, el chamán seguiría sufriendo. Aún le dice que casi pierde a su hermana por culpa de la muerte roja, incluso si era su abuelo, no podía perdonarlo. Un cobarde como él, merecía sufrir. No valía la pena tener compasión. Pero el chamán estaba dibujando un ritual en la tierra, que había hecho despertar un mal dentro de la montaña. Todos se dieron cuenta de esta energía extraña dentro de la montaña sagrada. Y el chamán se estaba poniendo de pie, era algo que Bichir no entendía, estaba seguro de haberle perforado un pulmón. Al verlo de rodillas, los demás también le preguntaban si no respetaba o tenía miedo a los ancestros. Pero este les dice que no era él quien debía tener miedo a los ancestros. Bichir se da cuenta de algo y corre inmediatamente para matarlo. Pero algo impacta en medio de los dos, Bichir estaba maldiciendo, ya que era demasiado tarde. Alguien en la montaña había disparado una flecha. Con una sonrisa el chamán les preguntaba si no había recalcado que los ancestros juzgaban lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, desde ahora, era el momento del juicio del gran ancestro. Un caballero no muerto, un guerrero que alcanzó el nivel más alto durante su vida, pero ha sido corrompido y transformado. El maná oscuro, que utiliza su alma y su cuerpo como garantía, no se agotaría hasta que cada músculo y vena en todo el cuerpo estalle. Había despertado a los ancestros de la tribu con magia, solo un verdadero hechicero podía hacer eso. Bichir se preguntaba si también el chamán se había convertido en un no muerto. Este les preguntaba qué pensaban, al ser el chamán de la tribu, no tendría ninguna contramedida. Pero era demasiado pronto para sorprenderse, ya que había más de una tumba en la montaña de los antiguos guerreros. Ahora solo debían hacer su mejor esfuerzo al pelear contra los ancestros. Aún le preguntaba a su abuelo hasta dónde pretendía llegar con todo esto, apuntando con su arco, pero una flecha con maná oscuro se la rompe. Pero otra flecha es disparada al muerto que la disparó, la matriarca les pedía a todos que se preparen para la batalla. Ya que la gente que estaba delante de ellos solo eran las marionetas de un chamán. Podían disculparse y hacer un ritual para sus ancestros después de deshacerse de ellos. Primero debían priorizar la supervivencia. Muchos ya estaban peleando, pero sus habilidades no se comparaban a la de sus ancestros. Por otro lado, la matriarca estaba destruyéndolos con un solo disparo de sus flechas. Bichir estaba sorprendido, los estaba derrotando fácilmente, a pesar de que estos no muertos estaban al nivel de un graduado. Ciertamente era el zorro nocturno, Aquila. No era un rumor infundado cuando decían que podía proteger el bosque de cualquier daño del imperio. Ya que la matriarca se estaba encargando en ese lugar, le pide a Etienne que lo siga. Ambos irían a por el chamán. Este les decía que se arrepentirían por haberlo sacado de la tribu, pero también le pedía a uno de los esqueletos que se encargue de algo. Aunque resucite a todos los ancestros, no podía actuar descuidadamente ya que Aquila estaba en ese lugar. Aquila era una genio que ha sido la más fuerte en toda la historia de la tribu. Sí, una genio, pero aunque sea una genio, no podría controlar lo que estaba a punto de pasar.
Bichir y Aidien habían encontrado al chamán en medio del bosque realizando un ritual, no entendían por qué estaba realizando sus hechizos en un lugar como ese. Pero Aidien estaba segura de que no podían permitir que siga haciendo cosas sospechosas. Mataría al viejo ahora mismo, disparando su flecha. Pero antes de que ésta lo alcanzara, el chamán había terminado, deteniendo la flecha con sus dedos. Lo había logrado, al fin pudo invocarlo correctamente. Tal como decía la leyenda, estaba dormido solo en las profundidades del bosque. Ahora era el único en poder verlo, al arquero divino, Adonai. Esto sorprendió a Aidien, no quería creer que fuera el verdadero Adonai. Si esa persona era Adonai, Bichir se preguntaba si era el legendario arquero de la tribu. Este dispara con su arco, pero este ataque fue desviado por Belcebú en el brazo de Bichir. Era una flecha creada con aura, lo había desviado, pero la cantidad de poder era ridícula. Aidien no tuvo tanta suerte, ya que fue herida por la flecha. Podía sentir como su pierna ardía, Bichir pensaba si era veneno, además, la herida era muy grande, para solo ser rozada por la flecha. Ahora tenía sentido la leyenda de Adonai peleando con ese monstruo. El arco que estaba usando, estaba hecho de los restos de las 8 patas de la señora de las 8 patas. Bloqueando nuevamente el ataque de Adonai, el cual había perforado el terreno a su alrededor. Al ver que Bichir estaba sujetando su mano, Aidien le pide que deje de protegerla, solo debía escapar y dejarla atrás. Pero el chamán no quería dejarlo ir, y ordena a Adonai matarlos a todos. Disparando nuevamente, algo que había asustado aún más a los dos. Bichir intentaba bloquearlo nuevamente para proteger a Aidien, pero en ese instante Aquila, la matriarca detiene su flecha con un solo agarre, destruyéndolo con sus propias manos. Mirando fijamente al chamán, le decía que ahora hablarían. Aidien estaba sorprendida al ver a su madre, pero Aquila le dice que vino porque sintió un fuerte aura, pero ahora se alegraba de estar en ese lugar. Pero detener la flecha no fue tarea fácil, su mano que lo había sujetado estaba sangrando. Pero eso no importaba, el chamán estaba asustado de todas formas. Aidien le decía a su madre que esa flecha tenía veneno, debían tratarla de inmediato, pero estas cosas no le interesaban a la matriarca. Bichir se dio cuenta que Aquila hizo explotar su aura dentro de su cuerpo para expulsar el veneno y la sangre muerta, nunca habría esperado ver a alguien hacer este tipo de cosas. El chamán le decía a Aquila que era su culpa por llevarlo hasta este punto, pero Aquila le dice que no le importaba su traición, solo quería una respuesta. Le preguntaba si esa persona era realmente el dios del arco, el señor Adonis. El chamán le dice que era cierto, era el legendario arquero de la tribu, no era un oponente al que pueda enfrentarse fácilmente. Entonces Aquila le pide a Bichir y a su hija que ahora podían retroceder. Mientras le decía a Adonis que era un honor conocerlo en ese lugar, pero debían tener un duelo, debían comprobar quién era el guerrero más fuerte. Aquila es la primera en moverse para atacar, realizando movimientos rápidos y precisos. Pero Adonis tampoco era lento, estaba esquivando todas sus flechas y respondiendo a sus ataques en consecuencia. Aquila era rápida, lo que le permitía esquivar sus ataques con magia oscura. Ambos esquivaban y atacaban reiteradas veces. Al observar esto, Bichir al fin entendía lo que era una pelea entre dos usuarios de aura de rango maestro, nunca esperó ver una batalla como esta, lo cual era raro de ver incluso durante la era de la ruina. Pero estaban siendo observados por el chamán, pero era de esperarse de la matriarca Aquila, no perdería tan fácilmente contra el señor Adonis. Sin embargo, nunca podría derrotarlo, ya que ahora era un alma invocada, podía usar tanto como quiera el aura ilimitada del infierno. Aquila debía conocer la fuerza de un arquero con flechas ilimitadas. Aquila se da cuenta que perdería si continuaba luchando a larga distancia, pero era complicado, Adonis tenía velocidad, fuerza y un gran impacto. Era un arquero perfecto, no tenía ningún defecto. Sin embargo, le faltaba lo más importante. Ambas flechas chocarían, lo que provocaría mucho polvo alrededor. Y de entre el polvo, Aquila atacaba con una patada. Este ataque es fácilmente esquivado, pero el ataque de Adonis también es evadido por Aquila. Pero con una daga logra desarmarlo, seguido de una patada en la rodilla para desequilibrarlo. Y mientras caía,
Aquila aprovecharía para acertar una potente flecha con Aura. Aquila le pregunta, que no pudo sentir su espíritu de lucha porque era un no muerto, o no deseaba lastimar a uno de sus descendientes. Pero cualquiera que fuera el caso, lo único que podía hacer por él era deshacer lo que lo estaba controlando tan rápido como pueda. Pero antes de que la flecha termine con él, algo salía de su cuerpo. Esta cosa comenzaba a unirse a su cuerpo, esto era obra del chamán. Nunca había esperado que se resistiera ante el hechizo de reanimación. Las leyendas eran diferentes, no servía de nada lo que Adonis estaba haciendo. Ahora tendría que luchar con todas sus fuerzas, hasta que los enemigos que lo amenazan ya no existan. Bueno gente, estos son todos los capítulos hasta la fecha. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.